Hola chiquillos, primero que todo muy buenos días, espero que estén bien. Vamos a esperar unos minutos más para que se conecten los compañeros que faltan. Voy a dar unos 5 minutos más ya. Los voy a dejar a todos con el micrófono en mute para que no se escuche el ruido de ambiente. Perdón por habernos despertado tan temprano. Vamos a dar unos minutos más. Para... Hola. Ya, ahí vamos. Ahí está. Ya. Doy unos 2 minutos más para que esperemos que todavía está entrando gente. Ya chiquillos, entonces para ya estar comenzando, algunas de las reglas de la clase, eh, si tienen alguna duda pueden escribir por el chat o también sacarse el mute, ¿ya? Yo a todos los dejé con el micrófono así con una línea roja encima, si se dan cuenta para que no se escuche el ruido de su casa o el ruido que puedan tener, ¿ya? Así que cualquier duda ustedes sacan ese mute y pueden hablar. O si no, me escriben en el chat, profesor, tengo una duda, o vaya más lento, cualquier cosa, para poder ir viendo cómo va la clase. Ya chiquillos, nosotros vamos a tener entonces una pequeña evaluación el día viernes, que va a ser muy parecida a la última que nosotros ya habíamos tenido, donde se va a subir un formulario, una página donde ustedes van a tener que responder. Va a ser bien parecido a las dos últimas guías que han hecho, que es básicamente las fracciones impropias y los números mixtos, ¿ya? Nada más que eso. Y también adiciones y sustracciones. El día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen para que le ayude para la prueba. Así que atento con los ejemplos. Yo igual voy a tratar de mandar este PowerPoint para que lo tengan y ustedes puedan practicar en la casa, ¿ya? Entonces voy a compartirles lo que les preparé. Ya. Tenemos entonces acá la pequeña ayuda que les hice sobre la fracción impropia y los números mixtos. Vamos a partir entonces con algo que nosotros deberíamos saber y que vimos un poco el año pasado. Tenemos lo primero, la fracción equivalente. Nosotros habíamos visto el año pasado y yo le había dado el ejemplo de... le había dado el ejemplo sobre... Espérame un poco, que tenemos, parece, más personas que se están agregando. Sí. Vamos a aceptar ahí a los compañeros. La Vanessa y la Fernanda que la están agregándose ahora. Ya, ahí sí. Ya, tenemos entonces, como les dije, buenos días a los que
se están integrando. Benjamín Padilla también que se está agregando ya. Ya, chiquillos, las reglas para los que se están integrando recién, eh, para poder hablar o si tienen alguna duda, se sacan ahí el micrófono que está con una línea roja encima. Ya yo los tengo a todos así en el ingreso para que no se genere tanto ruido. Ya como le iba contando entonces, lo primero que nosotros debemos recordar, que nosotros estuvimos viendo las fracciones el año pasado, la fracción equivalente. Y si se acuerdan, yo había dado el ejemplo de un edificio, ¿cierto?, de fracciones, donde en cada puerta o en cada piso del edificio, por ejemplo, en la puerta tenía el letrero que decía las fracciones 1/2, y dentro de la puerta estaban todas las fracciones que eran equivalentes a 1/2, ¿cierto? Y ahí podíamos encontrar 2/4, podíamos encontrar 3/6, podríamos encontrar 4/8. ¿Por qué? Porque eran las mismas fracciones, pero amplificadas. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, acá tenemos 1/6. Y 1/6 yo lo puedo amplificar. ¿Para qué? Para encontrar fracciones iguales a 1/6. Y si yo lo amplifico por 2, me queda la fracción 2/12. Si yo tengo un chocolate y el chocolate está dividido en 6 partes y me comí una, es lo mismo que si el chocolate hubiera, del mismo tamaño, hubiera estado dividido en 12 partes y yo me como 2. ¿Se acuerdan un poco de eso, cierto? ¿Me pueden levantar la mano ahí con un dedito arriba los que se acuerdan? Lo de la fracción equivalente, que era multiplicar una fracción, el numerador y el denominador, por un mismo número, y ahí se generaba la fracción equivalente. Gracias, Javier. También dentro de la fracción equivalente podíamos amplificarla y también podíamos simplificarla. Una forma de simplificarla, ¿cierto? Simplificarla, ¿con qué operación matemática nosotros lo relacionábamos? ¿Se acuerdan? La simplificación con la división. Para nosotros poder simplificar, debíamos dividir. Por ejemplo, acá tenemos 4/12. Buscamos un número que divida al 4 y al 12 al mismo tiempo. ¿Qué número podrá dividir al 4 y al 12 al mismo tiempo? Ahí aparece en el ejemplo, que es el 4. Si yo tengo un chocolate que está dividido en 12 partes y yo me como 4, es lo mismo que si tengo el mismo chocolate dividido en 3 partes y yo me como una. Ya eso nosotros lo estuvimos viendo el año pasado. Vamos a avanzar. Tenemos ahí que se están agregando más compañeros. Ahí, Juan Corel. Esperemos al Juan. Y ahí sí. Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿No? ¿Se entiende un poco? Esto estamos reforzando lo que nosotros ya habíamos visto del año pasado. ¿Ya? Entonces, chiquillos, tenemos que las fracciones se pueden amplificar y simplificar. Y también en su mínima expresión. Por ejemplo, si yo tengo la fracción 24/36, yo la puedo simplificar hasta dejarlo en su mínima expresión. ¿Y cuál es su mínima expresión? Si me doy cuenta acá, tengo que si yo la simplifico, busco, miren, acá dice, ¿qué número dividen al 24? Puede ser el 1, puede ser el 2, el 3, el 4, el 6. Puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 6. Y también el más grande que lo divide puede ser el 12. Acá dividimos por 6. Miren, si yo divido el 24 en 6, me queda 4. Y si divido el 36 en 6, me queda 6. O sea, 24/36 es lo mismo que decir 4/6, ¿ya? Y yo puedo seguir dividiendo el 4/6.
Ahí tenemos otro, Benjamín Acosta y Jennifer. Se están agregando. Ya, ahí sí. Entonces, chiquillos, tenemos 4/6, que número divide al 4 y al 6 al mismo tiempo, puede ser el 2. Ahí está el mismo ejemplo. Si yo tengo un chocolate que está dividido en 6 partes y me como 4, es lo mismo que si tengo el mismo chocolate dividido en 3 partes y me como 2. Avanzamos con la próxima. Y también acá tenemos otra simplificación. Tengo la fracción 18/24 y debo buscar un número que divida al 18 y al 24 al mismo tiempo. Puede ser el 1, puede ser el 2, el 3, y acá lo hicieron con el 6. O también algo que ustedes ya estuvieron viendo, que era el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Buscar, como dice su nombre, el múltiplo que tienen en común, el más pequeño. El 18 y el 24, el múltiplo que tienen en común puede ser el 6, ¿cierto? Van a dividir al 6 de forma exacta. Aquí tenemos los factores o divisores, ¿cierto? Del 18 y del 24. ¿Qué números dividen de forma exacta al 18? El 1, el 2, el 3, el 6, el 9, el 18. Y el 24, el 1, 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y el 24. ¿Cuál tienen en común? El 6. Entonces 18 dividido en 6 es 3 y 24 dividido en 6 es 4. Si yo tengo un chocolate dividido en 24 partes y me como 18, es lo mismo que si tengo un chocolate dividido en 4 partes y me como 3. ¿Ya? Acá también tenemos lo mismo. ¿Qué número divide al 20 y al 64? Para dejarlo en su mínima expresión. Y aquí me sirve el 4. 20 dividido en 4 es 5. 64 dividido en 4 es 16. O sea, 20 64avos es lo mismo que 5 16avos. Ya esas eran las fracciones equivalentes. ¿Se acuerdan que el año pasado nosotros lo vimos con el material concreto? Poníamos, por ejemplo, la fracción 1/2 y veíamos hacia abajo cuáles eran igual, cuáles llegaban hasta el mismo límite de las fracciones equivalentes. ¿Se acuerdan un poco de eso, cierto? Cuando trabajamos con el material, estuvimos viendo de esa forma la fracción equivalente. Por ejemplo, yo tengo esta fracción 9/12. Tenemos más participantes que se están agregando. Ya. Tenemos 9/12. ¿Qué número divide al 9 y al 12 al mismo tiempo? El Diego Lizana. ¿Qué número divide al 9 y al 12 al mismo tiempo? Si me lo pueden mostrar ahí en la cámara alguno. ¿Qué número divide al 9 y al 12 al mismo tiempo? La Vanessa. ¿Qué número será que divide al 9 y al 12 al mismo tiempo? ¿El 2 me servirá? No, ¿cierto? Porque el 9 no puede ser divisible por 2. Después, ¿cuál sigue después del 2? El 3. ¿El 3 divide al 9? Sí, sí o no. Sí, ¿cierto? Y ¿ahí quién me escribió? Sí. El 3 sí. ¿Y el 3 divide al 12 también? Sí, Agustina dice. También divide al 12. Entonces, podemos dividir esa fracción en 3. Si yo la divido en 3, chiquillos, ¿qué fracción nueva o qué fracción equivalente se produce? Si al 9 lo divido en 3 y al 12 lo divido en 3. A ver, veamos. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 9? 3 veces, ¿cierto? ¿Y cuántas veces cabe el 12 en el 3? Muy bien a los chicos que están participando. Cabe, ahí tenemos que están escribiendo 4 veces, ¿cierto? Entonces podríamos decir que
si yo tengo, perdón que aquí tenemos el teclado un poquito cambiado. No sé si con ese tampoco. Vamos a hacer un cambio acá en el teclado. Y ahora sí. Ahí sí, ahí está la línea de fracción. Entonces, si yo tengo 9 doceavos, es lo mismo que si yo tuviera 3 cuartos, ¿cierto? Son fracciones equivalentes. Vamos con la otra de abajo. ¿Qué número divide de forma exacta al 6 y al 28? Podemos partir por uno pequeño. Partamos por el 2. ¿Ya? Si partimos por el 2, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 6? Cabe 3 veces, ¿cierto? 3 veces. Ahí tenemos más participantes. O está contenido 3 veces. Y el 2 en el 28, ¿cuántas veces? ¿O cuál es la mitad de 28? La mitad de 28 es 14, ¿cierto? Muy, 14, eso era bien, bien Abigail. Entonces, yo esta fracción la puedo seguir dividiendo. ¿Hay algún número que divida el 13 y el 14 al mismo tiempo? No, ninguno, ¿cierto? O sea, el 2 puede dividir al 14, pero el 2 no puede dividir al 3. Así que 6 28avos sería lo mismo que 3 14avos. Y tenemos ahí una próxima. ¿Qué número divide al 15 y al 27 al mismo tiempo? Oh, le di la respuesta. Perdón. Tenemos ahí el 3, ¿cierto? ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 15? 3 por cuánto es 15? 3 por 5, ¿cierto? ¿Y 3 por cuánto es 27? Por 9, bien. Tenemos entonces que si yo tengo 15 27avos, es lo mismo que 5 novenos. Aquí, ¿qué hice yo? La reducción. Ese número lo simplifiqué por 3 y me dio 15 novenos. Este número lo simplifiqué por 2 y me dio 3 catorceavos. Y ese número lo simplifiqué por 3 y me dio 3 cuartos. Muy bien, chiquillos. Entonces tenemos... Ya, tenemos entonces la siguiente. Eso era un poco de lo que nosotros ya habíamos visto. Ya, tenemos entonces lo que nosotros habíamos visto. Y aquí tenemos algo que podemos recordar sobre el número mixto, que también nosotros lo vimos el año pasado, ¿cierto? Y aquí tenemos el número mixto. ¿Cuál era la característica del número mixto? Como su nombre lo dice, era una mezcla. ¿De qué cosa? De un número entero con una fracción, ¿ya? Ese era el número mixto, un número entero con una fracción. Por eso su nombre, número mixto. Y era más grande, ¿cierto?, que un entero, ¿cierto? Aquí tenemos que, obviamente va a ser más grande que un entero porque ya su parte entera es mayor que 1. Hasta el momento se entiende. Estamos haciendo un pequeño repaso, ¿cierto? Estas son las cosas que vimos el año pasado, en su mayoría. Ya, chiquillos, tenemos entonces esta fracción que es 2 enteros, o sea, 2 rectángulos o círculos o triángulos pintados completamente, pero dividido en 4 partes iguales, ¿cierto? Aquí tenemos en este caso rectángulos. Tenemos 2 rectángulos pintados completamente y cada rectángulo está dividido en 4. Aquí tenemos un entero, 2 enteros y finalmente tenemos representada, ahí sí, tenemos representada la última fracción, un cuarto. 2 enteros, un cuarto. O también, si yo lo quiero ver como fracción impropia, que la fracción impropia que el número de arriba es mayor que el de abajo, o
¿De qué otra forma? Que el numerador, que ese es mayor que el denominador. Si yo cuento los cuartos, tengo 9 cuartos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Podríamos decir entonces nosotros que 2 enteros, un cuarto, es lo mismo que decir 9 cuartos. Y lo que nosotros también vimos el año pasado, que para esta fracción o este número mixto, para transformarlo en eso, ¿qué debo hacer? Multiplicar el 4 por el 2 o el 2 por el 4, multiplico por eso, ese por ese, el denominador por la parte entera y le sumo 1. 2 por 4 son 8, ¿cierto? Más 1 son 9 y mantengo el denominador. Y ahí mantengo el denominador. Juan David tiene una pregunta que sale que levantó la mano. ¿No? Si puede, nos escribe en el chat o se saca el mute del video, ¿ya? Del micrófono, perdón. Catherine, ¿tiene alguna duda, Catherine? ¿No? ¿Todo ok? Juan José, estamos aceptando a Juan José. Ya, ahí sí. Catherine, ¿no? ¿Ninguna duda? De chiquillos me preguntan solamente. Juan José Coral. Juan González. José parece que no puede entrar. Ahí estamos aceptando el Juan José. Ya, ahí sí. Ya, chiquillos, entonces para transformar Juan José Coral. Ya, para transformar entonces este número mixto, tenemos problemas parece con el Juan José. Ahí lo estamos aceptando para que pueda entrar. Ya, ahí debería haber entrado. No entra el Juan José. Tendrá problemas parece con su celular porque lo aceptamos y no pasa nada. Ahí sí. Ahí entró el Juan José. Ya, parece que ahí sí. Ya, chiquillo, entonces como le estaba diciendo, para poder transformar este número mixto a fracción impropia, yo multiplico el 2 por el 4 y le sumo el 1. 2 por 4 son 8, más 1 son 9, y el denominador lo mantengo. ¿Se acuerdan un poco de eso del año pasado? Miren, ¿qué hago yo? Multiplico el 6 por el 3 y le sumo 1. 6 por 3 son, que me pueden escribir ahí en el chat la respuesta, ¿cuánto será 6 por 3? ¿6 por 3 son? 18. 18, ¿cierto? 6 por 3 es 18, más 1 son 19. Y mantengo el denominador que era 3. O sea, 6 enteros. Un tercio es lo mismo que tener 19 tercios. ¿Ya? Vamos con la próxima. ¿Qué debo multiplicar acá y qué le debo sumar? 1 por cuánto lo multiplico, ¿por 3 o por 4? Para transformarlo. ¿Por cuánto debo multiplicar el 1? ¿Por 4 o por 3?
1 por 4, ¿cierto? Multiplico 1 por 4 y le sumo 3. 1 por 4 son 4, más 3 son 7. Y el denominador lo mantengo. ¿Ya? Y ahora el 3, ¿por cuánto debo multiplicarlo? Por 5 y le sumo 2, o lo multiplico por 2 y le sumo 5. Por 5, ¿cierto? 3 por 5 son 15, más 2 son 17. Y el denominador lo mantengo. ¿Ya? Si yo hago el dibujo, este dibujo tendría que ser lo mismo que ese dibujo, ¿cierto? Juan José Coral. Todavía no va a ingresar Juan José. Juan David, ¿tiene alguna pregunta? Que sale que levantó la mano. Así sería la transformación. Ya, esto está en la guía. Había algunos ejercicios. ¿Cómo poder ubicar las fracciones en la recta numérica? Podemos ubicar 7. Vamos a aceptar ahí el Benjamín Padilla. Ubicamos 7 décimos. En la recta numérica ahí está más fácil, ¿cierto? 7 décimos. También podemos ubicar a un medio. ¿Dónde diría un medio? ¿O a qué es igual un medio? ¿Puedo ubicar yo ahí un medio o no? Acá tengo el 0 y acá tengo el 1. ¿Puedo ubicar un medio? ¿O dónde podría ubicar un medio? Voy a sacarle ahí el mute a cada uno de ustedes. ¿Podré ubicar un medio, chiquillo, ahí en la recta numérica? En la mitad, ¿cierto? Y lo puedo ubicar en, ahí como dice la Catalina Carrasco, lo puedo ubicar en 5 décimos. ¿Por qué lo puedo ubicar en 5 décimos? ¿Un medio es lo mismo que 5 décimos? ¿O no? Antes de un décimo, dice. ¿No tenemos un acá, 5 medios? Ya, como dice la Catalina, 2/5, perdón, un medio es lo mismo que 5 décimos. ¿Por qué? Porque, miren, si yo escribo, vamos a escribirlo por acá, si yo tengo 5 décimos, y yo lo divido por 2, obtengo, ¿qué obtengo si tengo 5 décimos y lo divido por 2? Obtengo un medio. Son fracciones entonces equivalentes. Miren, acá tengo un medio y tengo 5 décimos. O sea, es lo mismo. Y si se dan cuenta, un medio es la mitad de algo. Es la mitad de un chocolate, es la mitad de una naranja, es la mitad de una manzana. Tengo 0 y tengo 1 y la mitad. Y la mitad es 5 décimos, que es lo mismo que decir un medio. Y también, miren, tengo 2/5. ¿Podré ubicar ahí 2/5 o no? 2/5. Ya nos está quedando poquitos minutos. Podría ubicar también 2/5. Que 2/5 es lo mismo. ¿A qué fracción es igual 2/5 si yo tengo 2/5? Voy a escribir de nuevo. Si yo tengo 2/5, ahí está el texto. Si yo tengo 2/5, si yo tengo 2/5, si yo lo multiplico por 2, ¿qué fracción nueva se forma? Si yo tengo 2/5 y lo multiplico por 2, ¿qué fracción nueva se conforma? ¿Un entero, está segura, Catalina? 2/5 por 2, 4 décimos, ¿cierto? Muy bien. 4. Oh, aquí el símbolo siempre se me pierde. Ahí está, 4 décimos. O sea,
4 décimos iría acá, donde está ahí pintado de color celeste. Ya, chiquillos, si se corta, les voy a tratar de, pueden ingresar, tendrían que ingresar a la misma, ya, pero vamos a tratar de alcanzar con el tiempo y las dudas me las pueden escribir igual. Debo marcar acá en la recta 2 tercios. 2 tercios. Miren, esta recta numérica está dividida en 12 partes iguales. ¿Podría ubicar 2 tercios en esta recta numérica? 2 tercios, miren, ahí tengo 1 tercio. 2 tercios, ¿cierto? Esa estaba más fácil, 2 tercios. 1 medio lo puedo ubicar acá, ¿cierto? Y 1 medio sería lo mismo que 6 doceavos. 1 doceavo, 2 doceavos, 3 doceavos, 4 doceavos, 5 doceavos, 6 doceavos, ¿cierto? La mitad. Y 11 doceavos también lo puedo ubicar acá. No, esta no está tan difícil, ¿por qué? Porque miren, hay fracción equivalente, 1 medio, 1 sexto. 1 medio lo mismo que 2 doceavos. Y 2 doceavos es 1 sexto. 3 doceavos es 1 cuarto. 4 doceavos es 1 tercio. ¿Ya? Avanzamos entonces con lo próximo, que son las adiciones y sustracciones. Esto de acá es un poco más fácil porque nosotros lo vimos el año pasado. Si el número de abajo es igual, se mantiene, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Si el número de abajo es igual, se mantiene. Si el denominador, recuerden que el número de abajo se llama denominador. Si el denominador es igual, se mantiene y se suma solamente el número de arriba. Y el de arriba se llamaba numerador. Se suma solamente el de arriba. Pero miren, ¿qué ocurre en este caso si son distintos? Si son distintos, yo debo calcular el mínimo común múltiplo. ¿Cómo calculo el mínimo común múltiplo? ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo hacerlo de dos formas. Amplificar una de las fracciones para igualar el denominador. Si tengo el 5 y el 10, ¿cuál será el mínimo común múltiplo entre el 5 y el 10? Los múltiplos del 5 podríamos decir, los múltiplos del 5 son el 5, ¿cierto? El 10, el 15, y así hasta el infinito, ¿cierto? ¿Cuáles son los múltiplos del 10? Los múltiplos del 10 es lo mismo que decir los múltiplos, chiquillos, recuerden que es lo mismo que decir 10 por 1, 10 por 2, 10 por 3, o sea, sería 10, 20, 30, hasta el infinito. ¿Cuál tienen en común? El 10, ¿cierto? Tienen en común el 10. ¿Qué quiere decir esto? Que debo realizar la amplificación, o sea, 4 quintos debo amplificarlo para que el denominador sea 10. 4 quintos, ¿por cuánto debo multiplicarlo para que el denominador sea 10? ¿Por cuánto debo multiplicar 4 quintos para que el denominador sea 10? Por 2, ¿cierto? Muy bien, chiquillos. Lo multiplico por 2 y se me va a formar una fracción nueva que va a ser 8 décimos. Y miren qué fácil me quedó. 1 décimo más 8 décimos, 9 décimos. Ahí estaría entonces la respuesta. Entonces, ¿qué está en Benjamín Padilla? Parece que no ha podido entrar el Benjamín Padilla en la clase. Ahí lo estamos aceptando. Ya, ahí aceptamos el Benjamín. Entonces, esto de acá, el paso 1, es más fácil. ¿Por qué? Porque el denominador es el mismo. Pero acá el paso 2 se complica un poco más. ¿Por qué? Porque son distintos denominadores y ahí debo aplicar la estrategia de calcular el mínimo común múltiplo. Por eso nosotros estuvimos viendo el mínimo común múltiplo antes de ver esto. ¿Se dan cuenta? Acá también tenemos lo mismo. 5 sextos. Tenemos la... Ah, sí, sí, escuché a la Catherine. Voy a hacer la explicación
en unos minutos más. Déjenme terminar con esto. El mínimo común múltiplo acá tengo la suma de 5 sextos y lo estoy sumando con, aquí podemos amplificarlo. 5 sextos es igual a 45/53. ¿Por qué? Porque yo lo multiplico para obtener este número de acá. Es una forma de igualar los denominadores. Miren, tengo 5 sextos y tengo 4 novenos, ¿cierto? Los voy a sumar, pero el 6 y el 9 no son iguales, ¿cierto? No son iguales. Por lo tanto, yo debo multiplicarlos para poder encontrar el mínimo común múltiplo. Y el 6 y el 9 se encuentran en el 54. 6 por 9 son 54 y 5 por 9 son 45. 4 por 5 son 20. Aquí 4 por 6 por 4, 24 y 9 por 4, 54. Entonces yo al momento de simplificarlo, miren cómo me quedan los denominadores iguales. Y yo ya sé hacer eso. Mantengo el denominador y sumo lo de arriba. Esa es la clave. Acá lo mismo. Si tengo 7 doceavos menos un tercio, yo no puedo al 12 quitarle 3. Debo amplificar esta fracción. Ahí está la pregunta de la Catherine. ¿Cómo amplifico yo una fracción? Yo multiplico el número de arriba y el número de abajo por un mismo número para que sea igual a la fracción con la que yo la estoy sumando o con la que yo la estoy restando. Por ejemplo, vamos a escribir acá para ya ir concluyendo. Si tengo un tercio, ¿por cuánto debo multiplicarlo para obtener 4 doceavos? ¿Por cuánto debo multiplicar un tercio para obtener 4 doceavos? ¿Por cuánto será? Pueden escribir ahí en el chat, chiquillos. Puedo hacerlo por 4. Si yo lo multiplico por 4, miren, 4 por 1, 4. 4 por 3, 12. Un tercio, yo lo amplifiqué. Cuando yo lo amplifico, quiere decir que lo divido en más partes. Porque un tercio, ¿cierto? Es una manzana dividida en 3 partes y me como una. O sea, está dividida en partes más grandes, pero cuando yo lo amplifico, cuando lo multiplico, esa manzana se va a dividir en más partes y me voy a comer más partes. Ya tengo los 4 doceavos. ¿Ya? Chiquillos, se va a cortar y les voy a tratar de mandar la otra invitación. Para que podamos terminar con esto último, ¿ya? Vamos a hacer esos ejercicios. Voy a cortar entonces y voy a ver, no rayes por favor la pizarra. Y vamos a tratar entonces, chiquillos, de poder eh, mandarles la invitación de nuevo, ¿ya? Para que podamos terminar eso último.